En las calles luchábamos contra una dictadura, mujeres y hombres nos enfrentamos, luchamos por los derechos y por las libertades, por lograr un gran país que nos hiciera todas iguales. Los 15 de vida activa, que afecta sobre todo a mujeres, que suelen tener más lagunas en el empleo y menos cotización de su vida laboral. Además, esto es un agravio comparativo con las clases pasivas del Estado. Durante este encuentro, hemos dejado abierto el debate sobre nuestra relación como movimiento pensionista con los sindicatos mayoritarios y minoritarios. En este tema se exige que las denuncias se han de basar en hechos concretos y que se sea consecuente con estas denuncias. Desde este encuentro nos solidarizamos con los compañeros y compañeras de Alcalá de Henares, a quienes de forma aberrante y abusiva les han aplicado la ley Mordaza con sus correspondientes multas. Exigimos... Se me ha marchado, espérame. Exigimos que se derogue esta ley, que para lo único que sirve es para callar las reivindicaciones obreras. Por nuestra parte, intentaremos que sean realidad estas propuestas que aquí hacemos. Nos sobran motivos para luchar. Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas y todo lo público se defiende. Cantabria, 27 de marzo de 2025, pensionistas de Madrid, Cataluña, Asturias, Galicia, Euskadi, Cantabria, Castilla y León. Bueno, ahora hacemos un porque queremos reformar algo o lo que sea, o decir lo que nos parece la resolución y sin complicar. ¿Cómo lo recibimos? Yo quería comentar algo. Si queréis, por termino de información, estás preguntando por lo de la ley Mordaza. En Alcalá de Henares han denunciado a 6 compañeros y compañeras. Aparte de que en Pinto hay uno denunciado y ya multado con 1.200 euros, el compañero Ángel, hay otros 6 en Alcalá de Henares. Yo lo que pasa es que pensaba que Ángel era de Alcalá de Henares también y por eso no lo he nombrado aquí. Entonces hay que incluir Pinto junto a Alcalá de Henares como los sitios donde con la ley Mordaza se está acallando a nuestros compañeros, ¿vale? Compañeras. Compañeras. Y compañeros. Compañeros y compañeras. Porque en Quinto yo veo mujeres ahí también. Sí, lo saben. Bueno, mira, quería hablar a Luis Ferran y... Sí, y hay dos... Está ahí de que no nos han leído. No voy a ir por otra cosa. Manuel, a ver, está Fernando, José Ángel, Ferran, Fede, y yo, Manuel, Y el compañero. Manuel y Ferran. Bueno, pues si queréis, dedicamos un par de minutos de momento cada uno a ello, si os parece bien. Bueno. Está apuntado por este hombre, José Antonio, Ferran, Fede, Manuel y Fernando. ¿Vale? Ahora, no pongáis nadie aquí, o sea, que todo... Vamos. Que se vaya ahí. Estaba previsto que Gonzalo viniera hasta la mesa. Venga aquí, hombre. Venga por aquí. ¿Te sientes solo? Me siento aquí. Está con nosotros. Está con nosotros. ¿Te sientes solo, Gonzalo? Pobrecito. ¿Quieres que te arropemos? Nos sabíamos hoy tocaba Cantabria o tocaba pluricomunidades. Bueno, empezamos. Bueno, yo quería hacer una anotación sobre
a una propuesta que hemos traído de Vizcaya, de Vizcaya, que es la de las subidas lineales. Yo sé que esto es una polémica gorda, no, gordísima, porque eso implicaría modificaciones de ley de la seguridad social, muchas cosas. Pero yo haría una nota, no sé con quién hay que hablar, quién solucionaría este problema que se crea, sobre todo cuando hay inflaciones, es decir, si la inflación es cero, las diferencias se mantienen. Esa inflación cero no existe en este país, ni en ninguno. Pero cuando hay inflaciones altas, ¿qué sucede? Que estoy hablando de pensiones. Los pensionistas que tienen mayor pensión reciben, por decir algo, pues como en el caso de 8,4% de subida, que fue tremenda, que no lo esperábamos, pero que se subió, ¿no? La diferencia entre la pensión alta y la baja es bestial. Aquí se ha hablado de la cesta de la compra para compensar. Yo diría que cuando hay inflaciones muy altas, el gobierno puede tener, digamos, justificación no para subir un porcentaje más alto de las pequeñas, sino, por ejemplo, se me ocurre, pues claro, el que la subida sea lineal, de momento estoy viendo que aquí no se acepta o abre un debate que no se ha abierto. Pero sí el gobierno puede hacer lo siguiente, por ejemplo, decir que la pensión mínima reciba como mínimo el 80% de lo que reciba la más alta. ¿Para qué? Para compensar esa diferencial que cada vez se va a hacer mayor, y sobre todo con inflaciones altas. Con inflaciones altas las pensiones bajas lo pasan fatal, porque son los que sufren. Y yo lo dejo ahí porque es no más que una propuesta, es buscar cómo se puede hacer de interlocución con el gobierno, con el sistema, con el Ministerio de Trabajo o incluso con los sindicatos, que en este caso no van a querer saber nada con el tema de las pensiones, que no van a querer saber nada. Es un tema de equidad, de justicia social. Dos puntualizaciones. Una, a mí me gustaría que cuando se habla del cumplimiento de lo del Tribunal de Cuentas se hiciera mención a la exigencia de que se efectúe la auditoría, porque a lo mejor resulta que la cifra es muy superior a los 108.000 millones. Y la otra sería que en una de mis intervenciones de ayer planteé que la unidad es necesaria para ser más fuertes y para poder exigir el ser aceptados como interlocutores válidos. Entonces, yo no niego que los sindicatos están en el pacto, que juegan el papel que juegan, pero creo que ha llegado el momento que nos reivindiquemos como que somos representativos del movimiento de los pensionistas y por tanto exigimos que se nos reconozca como interlocutor. Según van hablando, voy anotando. Voy a empezar por lo último. Estoy de acuerdo con el compañero. A lo mejor, si vamos pidiendo continuamente todos, desde todas las organizaciones y los grupos, grupúsculos o como lo queramos llamar, si vamos pidiéndolos todos, ser interlocutores nuestros, que no sean los sindicatos, sino nosotros, los pensionistas, a lo mejor en un momento dado puede llegar la administración y decir no nos queda más remedio y hagamos, bueno, pues que los pensionistas voten y votaremos lo que nos interese en su momento de que sean nuestros interlocutores. A lo mejor, es una forma. Estoy de acuerdo con lo de la ley Mordaza, tenemos que pedirlo porque vamos, no estoy de acuerdo con la ley Mordaza, estoy de acuerdo en exigir que nos eliminen la ley Mordaza porque no solo en Madrid,
Cada vez que hay, en Cádiz cuando hubo también la movida, también hubo problemas con compañeros y compañeras. Lo de los 100, estoy de acuerdo en lo que pusisteis de lo de que reintegren los 103.000 no sé qué, pero y los intereses, anotarlo por favor, que también, a nosotros los intereses nos los cobran siempre, los intereses también que vayan incluidos. Y luego hay otro tema que están intentando ver de qué manera nos dividen con los jóvenes por un lado y nosotros por el otro, o sea, nosotros vivimos muy bien y resulta que los pobrecitos jóvenes pues resulta que no pueden llegar a tener vivienda por culpa de las grandes pensiones que nosotros tenemos. Vale. Bueno, pues ya que nos dividen tanto, hagamos un guiño al tema de la vivienda, que es la que están sufriendo ellos ahora, y pongamos algo de que nosotros también apoyamos, ¿vale? Nada más. Venga, gracias. Manuel. Ayer teníamos previsto, pero no, con el tiempo pues no fue posible hacer una lluvia de ideas sobre el tema de la unidad del movimiento pensionista y habíamos elaborado una pequeña idea, una gran idea, para fomentar esta unidad. Y es que, bueno, hay un tema que es, estamos en la boda de plataformas, que es un grupo colaborativo. Yo llamaría a esta propuesta una unidad de colaboración, donde cada plataforma aportaría a las tareas comunes lo que crea mejor y pueda, respetando siempre su autonomía y libertad. Una cooperación inteligente para hacer más eficaz el trabajo frente al gran poder económico y mediático que se dirigen realmente a la política y la economía, que son las grandes entidades financieras y el gran capitalismo, ¿no? Y en ese sentido, pues buscar la fórmula en que podamos colaborar, en tejer redes comunes de colaboración y estrechar lazos en todas las organizaciones pensionistas, la presión a gobiernos y partidos que lleven a práctica políticas económicas y sociales que mejoren y dignifiquen la vida de las personas, actuar a través de los sindicatos y esto de trabajadores y trabajadoras y estudiantes que quieran colaborar, y formación y asesoramiento en materia legal para las organizaciones que pueden llevar a cabo. Es decir, hay un montón de tareas también el tema de formación, de divulgación, de charlas y demás que podemos hacer una tarea en común, ser más eficaces, unir fuerzas y en base a la unidad de colaboración, porque la unidad que sirve es la que se une en la lucha. Sí. Una cuestión que no hablamos, pero me parece que no estaría de más, a lo mejor no hay que meterla en el documento, pero si la tuviéramos presente, y es lo que está pasando con los compañeros y compañeras que están cobrando subsidio para mayores de 52 años y que se acercan a la edad de jubilación. Muchas de las cuales, por las leyes anteriores a la reforma, ya estarían para poder jubilarse, pero no van a poder hacerlo hasta los 66 o 67 años, y mientras están cobrando una prestación de 480 euros desde hace 2 años. Y si este año no hay otra vez presupuestos, posiblemente vuelva a quedar congelada esa prestación, que no es ni prestación, es un subsidio de miseria. Y parece que ni el movimiento sindical, llamado mayoritario, le preocupa demasiado. Afortunadamente se logró bloquear el intento de este gobierno el año pasado. ¿Os acordáis de que ni tan siquiera hubiera la mejora de la cotización del 125%? Que es la única ventaja que hay, sabéis, ¿no? Es decir, que se cotiza. Entonces, alguna mención no estaría mal, porque muchos y muchas son realmente ya compañeros y compañeras a las puertas de la jubilación, pero no ostentan la condición de jubilados o jubiladas, porque por el retraso en la edad de jubilación no les queda más remedio que aguantar hasta los 67 años, porque si no la penalización es de locos. Y nadie está defendiendo a ese colectivo, porque no son pensionistas, en rigor, pero en realidad están con nosotros y van a estar. La siguiente cuestión, y creo que no estaría de más una mención, incluso para traerlo, lo explico, para que quede claro que nosotros tenemos esa preocupación y que forman parte de la lucha. Son 600.000 personas en el Estado español y parece que no hay nadie que haga acción sindical ni política. Y sobre el tema del movimiento sindical, yo en este texto, aprovechando las palabras, diría:
algo así, a ver si Gonzalo, con la habilidad que tiene para resumir y redactar, que en este tema yo diría que lo que exigimos desde el movimiento pensionista es que las organizaciones sindicales que se definen de clase sean consecuentes con su papel y con sus objetivos y no participen ni colaboren en aquellas medidas que significa mermar o recortar derechos. Dejarlo así, porque esa es la discrepancia. Yo no tengo más discrepancia con el que era mi sindicato, en el que tuve además responsabilidades, comisiones obreras, hasta que ese sindicato empezó a decirme que la negociación era perder derechos y que me diera con un canto en los dientes porque no perdíamos tantos derechos como... Me explico, esa es la discrepancia, no tengo otra. Y creo que eso es lo que tendríamos que de alguna manera simplemente reflejar. Gracias. No, yo coincido plenamente con Fernando, porque eso de trabajar los pensionistas, hace tiempo que lo tenemos debatido. Y aquí venimos también a este encuentro por primera vez trabajadores pensionistas, que no somos una plataforma, repito, sino que somos un movimiento de encuentro, tanto sea de la COESP, Unidad COESP o de la Marea que sea, está abierto porque tenemos un sentido de clase y como tal proponemos la unidad del movimiento pensionista, porque somos un movimiento de base y además debemos de ser asamblearios y debemos de ser lo más horizontales posibles. Y una de nuestras preocupaciones es, como decía Gonzalo, de que se trabaje en cara a la unidad, pero no pensando en los jefes actuales del movimiento pensionista, que son un obstáculo y además fueron los que provocaron esa desunión, sino pensando en los compañeros que están bajo ese paraguas y no ven otro referente en el movimiento pensionista más que esa mala gente que divide al movimiento pensionista. Por eso yo propongo que desde aquí sea el inicio para que hagamos un documento bien elaborado, que lo debatamos y que lo prolonguemos a lo largo de todo este año y que el siguiente encuentro sea para que el movimiento pensionista, en vez de estar 70 personas aquí, estemos 300 y entonces no les quede más remedio que entender a esa gente que son parte del problema de que el movimiento pensionista no esté unido. Por eso propongo a que hagamos un documento más amplio y de consenso de los que estamos aquí, para que el año que viene seamos 300 y que este año lo aprovechemos para trabajar y colaboremos, como dice aquí el compañero Manuel de León, y yo estoy dispuesto, incluso con mis discrepancias, a llegar a grandes acuerdos, para llegar a lo que decían también los compañeros de Cataluña, que es sobre todo la unidad del movimiento pensionista, porque va a ser necesario y obligatorio, porque los tiempos lo van a requerir. Muchas gracias. Tenía la palabra ahí. Ahora me toca a mí. Bueno, pero bueno, así que ya tengo que decir. Bueno, a José Ángel, yo por mi cuenta le diría, su propuesta no es una propuesta de consenso, que lo sabe de sobra, y otra cosa es que hubieran hecho un documento relacionado con ello, que no lo han hecho, ¿no? Si hacen un documento relacionado con ello, como hicieron en León, se recoge igual documento como opinión de los compañeros de Vizcaya, lo mismo que fue una opinión como con los compañeros de Cantabria sobre lo mismo, ¿eh? Entonces, yo no tengo ningún problema con esas cosas, pero creo que hay que ser un poco más, ajustarse a lo que hay. Entonces, yo desde luego, por mí, es decir, si aquí lo que buscamos es el consenso, con Cantabria no puede haber consenso en eso, porque no estamos en esa línea. Otra cosa es que defendamos muchas cosas, pero no estamos en la propuesta de Vizcaya. No, en la propuesta de Vizcaya. La propuesta de Vizcaya dice más cosas. Bueno, eso es una parte. Sobre el documento, sobre hacer un documento sobre unidad, bueno, aquí en la voz de las plataformas no hay que hacer más que quien quiera trabajar sobre ello, se manda el documento, se hacen las videoconferencias, etcétera, ¿no? Y yo creo que esa es la fórmula que hasta ahora estamos intentando. Es decir, todo el mundo que quiera hacer algo dentro de la voz de las plataformas se presenta el documento, se presenta un ponente o se presenta una propuesta de quien sea, lo que sea, y se habla. Entonces a mí no me parece mal que se haga ese documento sobre unidad, pero
ese documento tiene que ir a través de la voz de las plataformas y del grupo de la voz de las plataformas. Me parece muy bien. Otra cosa, quisiera que los que habéis querido hacer una aportación concreta, ¿no?, en cuanto a lo del subsidio, en cuanto a la unidad de colaboración, en cuanto a la frase de ser consecuentes de UGT y comisiones, por favor, que lo colgarais en el WhatsApp, para yo poder coger ya y hacer la resolución definitiva, incluyendo todo eso, ¿no? Es decir, en concreto estaba el que sean consecuentes, lo del subsidio de los 52 años, lo de la unidad de colaboración, la inclusión de la vivienda, la inclusión de la auditoría dentro de, a la vez que reclamamos esos 103.000 millones, y la necesidad de buscar la unidad como forma de lograr la interlocución. Esos serían todos los puntos que se han añadido hasta ahora. Tengo algunas notas más que me las han dado por escrito, pero bueno, ya las pondremos. Tiene la palabra el compañero de Santander. Bueno, al hilo con lo que ha dicho el ponente sobre la subida de las pensiones, hay que reconocer que las pensiones, las subidas lineales son enormemente injustas. Y voy a poner un ejemplo. Ha habido una inflación grande, hay una subida de pensiones de un 10%. Y las pensiones pueden oscilar, vamos a poner, entre 100 y 1000. Los que cobran 100 tendrán una subida de 10. En cambio, los que cobran 1000 tendrán una subida de 100. Por eso las pensiones no pueden ser las subidas lineales porque se desfasan cada vez más. Los que más ganan más y los que menos ganan menos. Bueno. Hay que pagar la roza, ¿eh? A ver. No, pero sí que suena bien. ¿Alguno ha pagado una luz de fuera? Si queréis. ¡Silencio! Si queréis, abrimos. Hemos sido muy respetuosos con los tiempos hasta ahora, y sobre este tema de las conclusiones, resolución, etc. Si queréis, abrimos otro. Por favor, Si ya tienen más de 40 años, ya tienen conocimiento, o deberían de tenerlo. 40 años por Claro, claro. Entonces, si queréis, como hemos sido muy respetuosos con todo, podemos abrir un turno de palabra más, ¡silencio! como la conclusión de las conclusiones, abrir ese turno de palabra. Había una persona que había pedido ya la palabra, que era la compañera Tere. Es que se me quedó Sí. una cocina. Tere, José Mari, ¿quién más quiere hablar? Manuel, Ángel Ángel. Vale. Guillermo. Bien. Estoy viendo al compañero de Antoña que nos da mucha alegría hablar de memoria. Están escondidos que no hay cojones para encontrarlos. Bueno, bienvenido. Bueno, tiene la palabra la compañera Tere. No, simplemente es que me quedó que yo creo que deberíamos a lo mejor de hacerles un guiño también a los compañeros pensionistas, en esta ocasión sí que son pensionistas, que han trabajado más de 40 años y resulta que les quitan un mogollón de dinero. El 12%. Bueno, entonces en algunos casos, en otros muchísimo más. En otros muchísimo más. Entonces creo que deberíamos en este documento hacerles un guiño y acordarnos de ellos también. Muchas gracias. Y luego tengo aquí un documento que nosotros hemos hecho en Asturias para apoyar el tema de la vivienda. Os lo voy a pasar al WhatsApp por si queréis. ¿Vale? Venga. Tiene la palabra José Mari. Está en negro, Creo que habría que añadir en la lista la actualización del IFREM, que afecta no solo a las pensiones, sino a muchas otras ayudas que se producen en el Estado. Y luego no sé si es el momento
habrá que decidir dónde se va a hacer el siguiente encuentro, pero propondría para el siguiente encuentro como tema central la relación con los sindicatos y la relación con COESTE, en concreto. A ver, dentro de lo que se está planteando de la unión de los pensionistas. Yo creo que hay que distinguir en nuestro discurso entre hablar de unidad o de unión. Yo creo que el objetivo es unión de los distintos. Unidad suena a homogeneidad. Entonces, aquí nos unen muchas cosas, pero hay distintas posiciones, incluso, bueno, por el lugar que se ocupa en la geografía. O sea que, entonces, que hablásemos siempre de unión de pensionistas en vez de unidad. Tiene la palabra Manuel. Vamos a hacer ejercicio hoy, compañero. Él hablaba de carreras de fondo, pero la siento solo. La carrera la siento solo. Gracias, Ángel. De la jornada de hoy proponemos para el cuarto encuentro la sede esté en Santiago de Compostela, porque es una plataforma potente, trabajadora, y están en una manera muy buena de colaboración y de unidad, o unión, y proponemos eso, Santiago de Compostela para el año que viene. Tiene la palabra Miguel. ¿Quién? Espera, ahora te pasa Yo tengo un tema a veces que me afecta personalmente y psicológicamente, es ver las cifras de violación de derechos humanos en los últimos años de los pensionistas en residencias que son campos de exterminio o campos de concentración. En Japón, aquí leo que en Japón las ancianas prefieren ir a prisión antes que ir a la residencia, antes de vivir sola. En España hay millones de personas cada vez más solas. Esa situación de una sanidad recortada y de unas residencias que son almacenes de amontonamiento de cajas está creando una situación de sufrimiento y leo un poco aquí. La soledad no deseada es un problema silencioso que afecta la vida de cada vez más personas en España y en Europa. Se trata de un sentimiento personal que se convierte en fuente de sufrimientos para las personas y afecta su derecho de participar en la sociedad, teniendo consecuencias negativas en varios ámbitos de nivel individual como la salud y por ende generando costes a nivel social. Por ello, la lucha contra la soledad se ha convertido en un reto para las administraciones de varios países de Europa. Inglaterra y Japón han creado un Ministerio de la Soledad y en este contexto de necesidad y demanda social nacen una serie de estrategias enfocadas a combatir la soledad no deseada. A veces nuestro cartel que tenemos en Santa es que la soledad no deseada es peor que la pobreza. Miguel, ya acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Tiene la palabra ahora la compañera Manuela. Digo que agradecer la oferta por la confianza que supone, pero arriba el micro pero va a quedar supeditada que le dé conformidad a la coordinadora, lógicamente, y aparte que yo voy a poner una condición y que nadie de Galicia se moleste, pero siempre y cuando acepten apoyar esa celebración. Será una ocasión, la primera, de poner realmente en la práctica si es viable o no cierta coordinación. Esto quiere decir que las plataformas que ahora mismo haya en Galicia colaboren y de alguna manera sea Galicia la que va a organizar esa jornada y no solo Compostela. También es posible que fuera solo Compostela, pero me gustaría que fuera Galicia. Por lo tanto, una llamada a todas las plataformas que hay ahora actualmente en Galicia
para que, en caso de que aceptemos, nos podamos poner en contacto con ellas y entre todos, intentar hacer el primer experimento de unidos somos capaces de hacer algo que valga para algo, no solo para hacer algo. Confirmarlo a la compañera que desde luego la plataforma de Lugo apoya para adelante. ¿Vale? Bueno, pues yo no sé qué os habrá parecido todo esto. Lo hemos intentado hacer, hemos intentado lograr la máxima confortabilidad para todos, pero esa confortabilidad que fuera también en la presencia, en el hablar, en el respeto, en estar todos juntos, en el conocernos, que al final era lo más importante, ¿no? El generar esa confianza que hace que luego, cuando se plantean las cosas, se plantean de una forma sabiendo que van a ser recibidas, van a ser discutidas y van a ser conocidas en todos los ámbitos en los que estamos, ¿no? Y eso yo creo que es el principal mensaje que debemos trasladar desde aquí. El segundo es que, de alguna manera, no es que hayamos hecho una plataforma reivindicativa, sino que hemos puesto o vamos a poner en papel las cosas que más sentimos, que mejor sentimos, y esa va a ser la resolución con esas cosas con las que creemos que más importancia tienen, pero por nuestro sentimiento, porque lo vemos en el día a día, ¿no? Y a partir de ahí ya nos falta desear a los compañeros de Galicia, de manera particular, que nos lo hagan, que si lo pueden hacer un poco mejor que nosotros, que hemos tenido bastantes errores, pues que lo hagan, y si necesitan más ayuda, pues que pidan ayuda fuera también. Pediros perdón por aquello que pasó ayer de los documentos que se me pasaron, el de León y el de trabajadores pensionistas, porque, joder, que de repente vengas y que te encuentres con que no está lo que te has escrito, pues es fuerte, es muy duro, crea mucha reticencia. Por eso os pido perdón por el error ese, nada más. Y la compañera Isa, no sé qué más quiere decir. Yo creo que nos queda por hacer una cosa que creo que se merece. Dar un aplauso a los anfitriones, la coordinadora de Cantabria, y el agradecimiento por habernos recibido también como nos han recibido. Entonces, pues queda inaugurado este pantano.